Bueno, gloria a Dios. Vamos. Bueno, damos gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4, verso 33. Hoy vamos a ver un tema que he titulado Los atormentados por el diablo. Lucas 4:33. Muy bien, dice la poderosa palabra del Señor. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Lucas 4:31, vamos a empezar ahí. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Ahorita voy en Lucas 4:34, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, Señor, toda adoración y toda alabanza. Y le pedimos, glorioso Señor, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, nos haga crecer en fe. Y usted, con su poder santo y divino, Señor, por medio de sangre preciosa, nos defienda de toda hueste del enemigo, de todo demonio, de todo espíritu inmundo, y nos mantengamos consagrados, santificados, justificados y apartados para usted, Señor. Se lo pedimos, se lo imploramos y se lo suplicamos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tenga la manera de sentarse. Recuerde que mañana tenemos vigilia. A las 8 de la noche estamos acá con vigilia, no se le vaya a pasar. Ojalá que tenga oportunidad de venir. Muy bien, el tema es los atormentados por el diablo. Los demonios van a atormentar a aquel hombre que se da al pecado. Otra vez, los demonios van a atormentar a aquella persona, hombre, que se da al pecado, sea quien sea. No van a respetar a nada. Y más si tú eres siervo de Dios y le sirves a Dios y tienes a Cristo en tu corazón, eres el foco perfecto para que los demonios te persigan y quieran meterse a poseer tu cuerpo. Porque los demonios son espíritus, que el Señor los reprende. Y se mueven en los aires. Y se tiene estudios de que los demonios se activan más en la noche que durante el día, porque pertenecen a las tinieblas, no pertenecen a la luz. Entonces, en la noche, por eso es que un demonio de enfermedad se manifiesta más en la noche que en el día. Generalmente la actividad de los demonios es más de noche que de día. Entonces, lo que atrae a los espíritus inmundos hacia las personas es el pecado. A ver otra vez. ¿Qué es lo que atrae a los espíritus inmundos? El pecado. El pecado. Entonces, todas las puertas que el cuerpo tiene son entradas para los demonios. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, los oídos, la piel, todo orificio que el cuerpo tiene es entrada para los demonios. Por eso, uno tiene que estar consagrado en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hay casos de posesión demoníaca viendo una película. Y si es una película de demonios, esos demonios pasan, porque hay conjuros hechos antes de la película. Antes de hacerla, hicieron conjuros satánicos para que aquella persona, y sobre todo los niños, que son los más vulnerables y que son los que es el enfoque principal
de las organizaciones que crean estas películas, que ya sabemos quiénes son, es Hollywood, es Disney, compañías muy poderosas que sus raíces y sus fundamentos son 100% satánicos. Por eso uno tiene que ser cuidadoso. ¿Qué ven los hijos de uno? ¿Y uno qué ve? ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Es nuestra responsabilidad. Usted dirá, eso no es cierto. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Hay el caso de una señora que cuando salió la serie de los Pitufos hace años atrás, en los 80s, por allá en aquellas épocas cuando salió una serie de los Pitufos, de Pitufo y Pitufina, la señora le compró a su hijo todas las cortinas de pitufos, las cobijas de pitufos, las fundas de las almohadas de pitufos, todo era de pitufos. La sábana, todo era de pitufo. Y un día llegó la señora muy cansada del trabajo y se le ocurrió acostarse en la cama de su hijo, el niño que tenía no sé cuántos años, era un niño pequeño. Cuando de pronto sintió que alguien le brincaba arriba de ella por el brazo este de aquí, y la señora, entre dormida y despierta, abrió los ojos y era el montón de pitufos brincando arriba de ella. Y al instante abrió los ojos, despertó y se desaparecieron los mentados pitufos. Agarró a aquella señora las cobijas, las sábanas, todo lo que tenía que relación a pitufos y los quemó. Y sacó el demonio de su casa. Hay muchos hermanos que sin darse cuenta le compran a sus hijos decoraciones que son 100% consagradas a Satanás. Como hay una muñeca que se llama Sirimbela o Surumbela, o ¿cómo se llama esa? Bueno, hay cantidad de juguetes y de cosas que tienen pacto satánico para contaminar la casa a donde lleguen. Un ejemplo, les pongo otro ejemplo. ¿Conocen las cartitas de Pokémon? Es un demonio Pokémon, es un demonio. Nosotros tratamos ese caso en California. La hermana le compró las cartitas a sus hijos de Pokémon. Los niños jugaban con el Pokémon al grado que el Pokémon se les manifestaba físicamente y platicaba con ellos. Y ellos wiri wiri, guara guara con el Pokémon. Y un día di una enseñanza yo sobre estas cosas en la iglesia. Y la hermana dijo, ay pastor, yo tengo esa colección de cartitas de Pokémon en la casa. Bueno, pues llegó a su casa, agarró las cartitas y se fue a quemarlas. Y cuando iban de la casa al basurero donde les iba a quemar, el niño iba platicando con el demonio ese que iba a un lado del niño. Y la mamá no lo miraba, pero el niño sí, porque el niño platicaba con el demonio. Y el demonio le decía que se aventara del segundo piso, que podía volar como Batman. O que podía volar como ese, ¿cómo hay uno que vuela? Superman. ¿Cómo se llama? Superman. Superman, que podía volar como Superman. Una ocasión la hermana nomás así alcanzó a agarrar a su hijo pequeño de la camisa y jalarlo de la ventana para afuera, porque el niño ya estaba listo para aventarse al vacío. ¿Y sabes quién lo motivaba a hacer eso? ¿Quién crees? ¿Quién creen ustedes que lo motivaba? El Pokémon. ¿Y sabes quién le compró el Pokémon a los hijos? ¿Quién se lo compró? La mamá. ¿Ah? Entonces, los papás son responsables de lo que vean y hagan los hijos. Mientras el hijo viva bajo el techo de la casa, gústele o no, uno tiene que reprenderlos. Aunque se enojen, al fin que vivan en la casa. Ya cuando vivan aparte y uno no se da cuenta de lo que andan haciendo, es su responsabilidad. Pero si uno se da cuenta, uno los tiene que reprender. Porque si no, hay una afectación de la vida espiritual en uno, como los hijos de Elí. Los hijos de Elí se acostaban con las hermanas de la iglesia. Y Elí sabía y no lo reprendía. ¿Cómo va a ser eso? Elí murió desnucado y sus hijos perecieron y la descendencia de Elí por causa del pecado dejó de existir. Al día de hoy no hay descendencia de Elí. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces, lo que hace que el pecado atraiga a los demonios es una atracción. Por eso hay miles de atracciones para que la gente vaya a pecar.
Y cuando la gente va a pecar y voluntariamente peca, puede adquirir una posesión demoníaca. Hay quienes dicen que los cristianos no pueden tener posesiones demoníacas. Pues yo he visto un montón de cristianos endemoniados. Y yo he participado en un montón de expulsiones de demonios de hermanos cristianos y hermanas. Bien endemoniados. Pero requete endemoniados. Que 4 o 5 hombres lo levantan a uno como nada, una mujer. Y un hombre ni se diga. Porque una persona poseída tiene la fuerza de 10 hombres. Y el objetivo de un demonio cuando entra una persona es matarlo, sea como sea, porque fue soltado del reino de las tinieblas para que posea un cuerpo, porque los espíritus no tienen cuerpo y necesitan cuerpo para actuar. Y si ese espíritu es echado fuera por un siervo de Dios, ese espíritu regresa al infierno donde salió y no lo vuelven a dejar salir en los días de su eternidad de tormento. Ahí se queda, por inepto y no haber hecho su trabajo. Por eso Dios nos da toda autoridad de echar fuera demonios. Aleluya. Pues también nos digan amén, hermano. Amén. No se asusten, es la verdad. Entonces aquí vamos a ver varios casos. Primeramente vamos a ver la autoridad que nos da el Señor. Marcos 16. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, fíjense lo que dice 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién seguirán estas señales? A los que creen, a los incrédulos no. Aunque sea cristiano. Marcos 16, 17, 18. Si eres cristiano y crees, estas señales te tienen que seguir. Hay cristianos que no creen, pero estas señales no lo siguen. Aunque sean cristianos, si no lo siguen, porque simplemente no creen en este poder que el Señor nos da. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No en el nombre de uno, sino en el nombre de Jesús. Amén. Por eso siempre que se va a echar fuera un demonio, se le ordena: en el nombre de Jesús te ordeno que lo dejes ir, que te vayas. En el nombre de Jesús. Amén. Pero ya cuando empiezas tú, no, es que yo echo fuera demonios. Tú no echas nada. El que los echa es el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pronunciado por tus labios. Gloria a Dios, amén. Porque crees en ese poder. Y como crees en ese poder, te da el Señor esa autorización y ese poder para echar fuera esos demonios. Amén. Señor. Por eso, cuando tú estás consagrado a Dios y apartado para Dios, al lugar donde vayas, a la ciudad donde entres, al lugar donde entres, tú vas a sentir en el espíritu, el ambiente espiritual de esa casa o de esa ciudad. Yo hay ciudades que no me gusta ni ir. Y cuando voy, de entrada por salida, entro y me quiero ir. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Hay ocasiones que el Señor te va a mostrar en casas qué tipo de demonios están operando en esa casa. Y yo siempre que voy a una casa, antes de meter un pie, digo que la paz de Dios sea en esta casa. Amén. Y hasta digo que en esta casa, en el nombre de Jesús. Y inmediatamente se manifiestan los demonios. Sean gatos o perros. Porque los más dados a estar endemoniados son los gatos y los perros. Ya hay gente que duerme con el gato y con el perro en la cama. Ay, ay. Que eso es antihigiénico. Porque si usted no lo sabe, los perros tienen un virus que te puede contaminar, un virus de parásitos. Y es antihigiénico dormir con un perro o un gato. Eso no es correcto. ¿Me están entendiendo? Amén. Los perros ven los demonios. Los gatos ven los demonios. Tienen esa capacidad de ver. Los caballos tienen una capacidad de ver demonios y ver espíritus. Por eso cuando uno que es de rancho, que sabe caballos, uno cuando ve un caballo en la noche, el caballo va atento.
y en cuanto ve algo hasta de mano se para, porque un caballo ve los demonios. La burra de Balaam miró al ángel de Jehová y Balaam no lo miró. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, cuando nosotros creemos en este poder, el Señor nos da ese poder de en su nombre echar fuera demonios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego dice el 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es poder de Dios Gloria a Amén. Dios. a los que creen. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces, basado en ese poder, vamos a ver algunos casos. Les voy a repartir pasajes para que participen todos. Empezamos aquí con Maritza. Vamos a ver Mateo 10, del 1 al 8. Cada quien busca el pasaje que le voy a decir. Hermano Marcos 3:15, mi hermano Irving, Marcos 3:15, busca Marcos 3:15. Mi hermana, mi hermano usted va a buscar Marcos 16:17. Mi hermana va a buscar usted Marcos 6:13. Hermana Laura, Hechos 8:7. Hermano, vas a buscar Hechos 16:18. Y mi hermana Carla, que casi no la veo, por allá está hermana Carla, va a buscar Hechos 19:12. Hermana Mari, Mateo 7:22. Hermano Elías, Marcos 9:38. Hermana Esme, Lucas 9:49. Y tú, mi hija, Hechos 19:13. Vamos a ver cómo muchos siervos actuaron para echar fuera demonios. A ti te dije Mateo 10 del 1 al 8. Mateo 10 del 1 al 8. Bueno, se hagan puesto listos porque no anoté cuál es el día cada uno. Ok, miren, vamos a hacer una práctica muy sencilla. Cuando se les dé un texto, estén listos, con pluma y papel. Porque si se confían a la mente en 7 segundos se le olvidan las cosas. Y cuando tú lo anotas, tienes una referencia. Anotaste por si la mente te traiciona. Por aquello de que, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene dudas que no supo qué? 16, 18. Okay. ¿Alguien más para decirle? ¿Quién más tiene dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, Mateo 10 del 1 al 8, mija. Sí, te toca. Mateo 10, léelo con voz fuerte. Bien leído. Okay. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Ajá. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hasta ahí. Para echar espíritus inmundos. ¿Y para qué más? Fíjense, vamos a ir analizando. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿A quién le da autoridad el Señor? A sus discípulos. Amén. ¿Y quién es un discípulo? ¿Quién me sabe decir quién es un discípulo? Amén. ¿Quién es un discípulo? Nosotros. Y en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ese es un discípulo. Si tú amas a tu hermano. Pero si no lo amas, dices ser discípulo, pero todavía no eres. Está pesado, ¿verdad? Otra vez. Jesús dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esa es la prueba más difícil para el discípulo. Entonces, a los discípulos se les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sobre qué se nos dio autoridad? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. ¿Y para sanar qué? Toda enfermedad y toda dolencia. Que me duele aquí, oremos. Y se te tiene que ir la dolencia. Que estoy enfermo, oremos. Y se te tiene que ir la enfermedad.
Ahora sí, Miguel, el 2, sigue con el 10-2. Sí, sigue leyendo. El 12. 10-2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Sí. y Andrés, su hermano, Sí. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Todos estos tenían esa autoridad y la usaban. ¿Y el 5? 10-5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, Sí. sino ir ante a las Sino ir ovejas antes, ¿no? perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí espera. Les dijo, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la persona que la vamos a evangelizar? El reino de los cielos se ha acercado. Pero nunca hacemos esto, siempre le salimos, sabremos con qué otras cosas, menos con lo que Jesús indicó. Jesús indicó que le hagamos saber a las personas que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y tú eres portador de buenas noticias. Amén. Señor. Que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús sana, que Jesús restaura. Gloria a Dios. Y la gente se va a interesar. Porque tenemos la autoridad de sanar enfermos, echar fuera demonios, que en el nombre de Jesús toda dolencia se vaya. Y es cuando somos efectivos en el Señor. Amén, hermanos. Pero muchas veces en vez de decir el reino de los cielos se ha acercado, empezamos, los mitotes se han acercado, los chismes se han acercado. Aquí no dice eso. Aquí no dice primero aviéntale un chisme, un mitote, no dice eso. Dice el reino de los cielos se ha acercado. Gloria Señor, a Dios. aleluya. Amén. Amén, amados. Amén. Muy bien, qué interesante. Seguimos. ¿Cuál vamos, hija? No pierdas el juego. Sigue. Sanar enfermos, Oye, sanad enfermos, limpiar leprosos, limpiad leprosos, resucitar muertos, resucitad ¿qué? Muertos. Muertos espirituales y muertos físicos. Amén. ¿Qué más? Echar fuera demonios. Echad fuera demonios. ¿Qué más? De gracia recibiste. De gracia recibiste, Dad de gracia. dad de gracia. Amén. Amén. Dios. El 9. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Bueno, porque los cintos de aquel tiempo, ahí se metían el oro y la plata y las monedas, eran huecos. Estaba lleno de dinero el cinto. Por eso todo lo que le querían robar era el cinto, porque en el cinto estaba el dinero. En ese tiempo la cartera era el cinto. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, dice, no te proveáis de oro, ni de plata, ni de nada. Ve en el nombre de Jesús. Porque el obrero es digno de su salario. Y si pusieren frente a ti lo que pongas, eso come. Gloria a Dios. Dice, no lleves 2 mudas de ropa. Y nosotros lo que hacemos siempre que vamos de viaje, llevamos hasta 2 maletas de ropa. Debemos ir casi nomás con lo que traemos puesta, para regresar con la que compramos allá cuando fuimos. Vamos con las mismas garras y volvemos con las mismas garras viejas. Mejor hay que ir y traer nuevas. Ok, ¿qué más? Dale con más ganas, hija, para Ni de entregar. alforjas Ajá. para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿El obrero es digno de qué? De su alimento. O sea que el Señor no se va a olvidar que tienes hambre. Siempre te va a mandar a una casa justa, de un justo, que te dé agua y te dé comida. Por eso es gravísimo que alguien te visite a tu casa y ni un vaso de agua le dé. Lo primero que debes hacer, su vasito de agua. Mínimo. Ahora que si le cocinas, pues mejor.
Seguimos. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es ella. No, sí, ¿quién en ella? ¿Quién es en ella digno posada allí hasta que salga? Dice que cuando vayamos a una ciudad investigamos primero en esa ciudad quién es digno de que nosotros nos quedemos en su casa. Oiga, nosotros tenemos que investigar quién es digno de que nosotros nos posemos y dormamos en su casa. Porque esa casa va a ser bendecida nomás porque tú llegaste ahí. Amén. ¿Me están entendiendo, no? Gloria a Dios. Pero la cosa es que nos brincamos muchas veces todas estas indicaciones que Jesús dio. Ahora, cuando tú vas a una casa y te hospedas en esa casa, no te es permitido mientras estés en esa ciudad cambiarte de casa. Ahí te tienes que quedar los días que vas a estar en esa ciudad. No puedes andar hospedándote de casa en casa. Si no, mejor quédate en el hotel. Seguimos. Y al entrar en la casa, saludando. Y al entrar en la casa, ¿qué? Saludando. Saludarla a todos los que están ahí. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. De mano. Que se vea el que el reino de los cielos se ha acercado. Hay hermanos que te ven y hasta voltean la cara así para que no te vean, que porque no te quieren ver. A mí me ha pasado, hermano. A mí me ha pasado. En la calle se hacen así, hasta se hacen así como que algún bailecito se agarran así como para darte la espalda y que tú no le. Pues hasta en mole los conozco. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Si llegas a una ciudad y llegas a una X ciudad, investiga quién es digno de esa ciudad de posarte en ella. Y si no, pregúntale al Señor, Señor, ¿en qué casa me quedo? ¿O me quedo en el hotel? Y el Señor te va a decir, ve a la casa fulana de tal. Ahí hay un enfermo para que lo sanes. Ahí hay un endemoniado para que lo liberes. Ahí hay uno atormentado por el diablo para que sea libre. Ahí hay un afligido. ¿Ah? Porque ese es nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguimos. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Porque se supone que somos portadores de paz. ¿O no? Amén. No de pleito. De paz. Llegó el hermano, llegó la hermana, llegó la paz. ¿La paz de quién? De Dios. Pero si es un hermano problemático y nomás llega a causar problemas, pues mejor que no vaya. Yo he tenido casos de predicadores que han venido a la iglesia que por habernos invitado hemos perdido hasta 3 o 4 familias. Jamás, nunca en la vida los han invitado. ¿Sí me están entendiendo? Amén. ¿Qué paz traía? No traía ninguna paz. Diles demonios traía. Bueno, seguimos. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Mas si no fuere digna esa casa, esa familia, la paz que tú llevas regresará a ti. ¿Regresará a quién esa paz? A ti. A ti, para que tú la lleves a otro lugar a donde tú vayas. Por eso hay gente que dice, ay, qué paz siento cuando estoy con usted. Pues claro, somos portadores de paz. Pero si estamos todos nerviosos así, ¿qué es eso? ¿Cuál paz es esa? Es una crisis nerviosa la que tienes. Es la verdad, hermano. Hay hermanos en las iglesias que se quieren quitar la vida. ¿Tú crees que eso sea paz? O hay hermanos problemáticos que nomás están inventando cómo crear un problema. ¿Eso será paz? ¿Dios usará ese vaso? ¿Lo usará? No lo usa, amigo. Lo usará hasta que se consagre a Dios y se aparte. Amén, gloria a Dios. Él va a ser predicador. Por eso de los niños es el reino de los cielos. Amén. Anoche tuve una célula en Belmont y hay un niño chiquito que me dice abuelo, porque pues él no conoce a sus abuelos, y me vio, no, le dio un gustazo, dijo, ya llegó mi abuelo, y empezó a cargarme toda su ropa. Dijo, mira abuelo, lo que me compró mi mamá.
Mira, abuelo, mira, pero con aquel estilo de niños. Y yo me le quedé viendo y dije, verdaderamente de los niños es el reino de los cielos. Son sinceros, Gloria a Dios. no son hipócritas, son perdonadores, te aman de a de veras. Y cuando se enojan también se enojan de a de veras. Son sinceros. Seguimos, hija, seguimos. Síguele. Y Porque... si alguno no recibiere y oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y si alguno no te recibiere o no te oyere, sal de esa casa y sacúdete el polvo de los pies de esa ciudad. ¿Y de qué dice el 15? Fíjate lo que va pasando. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ese es poder de Dios. Dios nos dio poder para bendecir o para maldecir. Si tú te sacudes el polvo de esa ciudad porque no te atendieron o no hubo quien fuera digno y te trató bien en esa ciudad, juicio viene para esa ciudad. Así de grande es el poder de Dios. No más que mucha gente lo tiene en poco. ¿Sí me están entendiendo, hermano? En poco. Mire, yo ahora que Dios me dio la dicha de viajar y salir, llegamos a unos hogares que no hayan que darnos, hermano. Los hermanos en Venezuela pobres, pero pobres. Y en su pobreza nos daban lo mejor, carne. ¿Y de dónde la sacaban? ¿Quién sabe de dónde? ¿Verdad, hermano Elías? Pero con aquel a gusto y con aquel agrado. Y tú sientes eso. ¿Cómo no vas a bendecir a esos hermanos? Les regalamos toda la ropa que llevamos. Sin ropa no venimos. Acabamos con dinero, con todo lo que llevamos. Dice del 16, léelo ya. Aquí os envío como a ovejas en medio de lobos. Aquí yo os envío como a ovejas en medio de qué? De lo De lobos. ¿Qué más? Sed pues prudentes Sed pues prudentes como serpientes. ¿Y qué más? y Y sencillos como palomas. El 17. y aguardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ajá. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Amén, está ahí. Y así sucedió. Así como dice aquí, así le sucedió a todos los discípulos. Muy bien, ¿a quién le tocó Marcos 3:15? A ver, y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Y que tuviese autoridad para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjate nomás. Para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Esa autoridad quién la da? Cristo. El Señor es el que la da. ¿Quién la tiene que usar bien usada? Uno. ¿Quién es responsable de eso? Uno. Por eso uno tiene que cuidar lo que Dios te dio. Amén, hermano. Amén. Cuidarlo y no echarlo a perder por unos pecadazos. ¿Sigues, nena? ¿Cuál te tocó? Marcos 16:17. A ver, léelo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Oye, y esta autoridad les es dada a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿A quién le tocó Marcos 6:13? A ver, mija, léalo.